Iglesia, vamos a continuar con la serie que hemos estado predicando sobre los salmos. Hay unos salmos que son maravillosos, increíbles, de lo que Dios nos muestra y nos enseña en estos salmos. Hoy vamos al tema número 6 de esta serie y vamos a ver el Salmo 23. Hermanos, vamos a ver el Salmo 23, el cual he titulado La confianza en Dios. Hermanos, nosotros como cristianos, yo no sé cuántos de nosotros tenemos problemas en la vida. Amén. Algunos podemos levantar las dos manos. Hermanos, esta vida es una vida de problemas. Hermanos, pero la Biblia nos muestra que si hay algo que el cristiano debe de aprender, oigan esto, hay algo que el cristiano debe aprender, es a confiar en Dios. Pero ¿cuántos de nosotros somos realistas también, hermanos, que lo que más nos cuesta a nosotros los cristianos es confiar en Dios? ¿Cuánto nos cuesta? A pesar de que la palabra nos manda o nos demanda confiar en nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios es un Dios todopoderoso? ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios es un Dios de gracia y de misericordia que está todos los días con nosotros? Amén. Hermanos, y entendiendo esa verdad de la palabra, entonces la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto confiar en nuestro Dios? Ahora, cuando hablamos de confiar en Dios, generalmente, hermanos, cuando más nos cuesta confiar en Dios es cuando tenemos problemas. Cuando más nos cuesta confiar en Dios es cuando vemos que no hay trabajo. Es cuando vemos que no hay dinero. Es cuando vemos que abrimos la refrigeradora, hermanos, y está vacía. ¿O solo a mí me pasa? Y empezamos, hermanos, a perder nuestra confianza en Dios, al punto a veces de desesperarnos. Y al punto de tal vez, como vimos la semana pasada, el Salmo 22, de clamar a Dios y decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a orar, como dijo el salmista, y clamo a ti de día y de noche y no escucho tu voz, no veo tu respuesta. Interesantemente, después de estar el Salmo 22, hermanos, viene el Salmo 23. Después de un clamor al Señor, viene un salmo que es un salmo, y por eso el título, La confianza en Dios. Porque en este salmo que es escrito por David, hermanos, lo que David expresa es su total confianza en Dios. Su total confianza en Dios, David. Vamos a leer el Salmo 23, del 1 al 6. Dice David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermano, este es un salmo maravilloso que la mayoría de la gente le gusta. Es más, es muy normal a veces encontrar en una oficina o en una casa, no sé cuántos lo han visto, encontrar un retrato o un póster, no sé cómo decirlo, del Salmo 23. ¿Cuántos han visto eso? Hermano, es un salmo muy famoso. Pero en este salmo, hermanos, David usa dos metáforas en este salmo. Dos metáforas son dos comparaciones en este caso, o dos figuras para expresar su confianza en Dios. La primera es la del pastor
que cuida a sus ovejas. Eso lo vemos del verso 1 al verso 4. Y la segunda es la de un anfitrión que agasaja a su invitado con un magnífico banquete. Y eso lo vemos del verso 5 al verso 6. La centralidad de este Salmo 23 es la plena confianza, oigan esto, la plena confianza en la protección y la fidelidad del Señor que tenía David. Eso es la centralidad de este Salmo. He escuchado gente enseñar cosas de este Salmo, hermanos, que a veces no es lo que el Salmo está enseñando. Pero vamos a darle esa centralidad de acuerdo a la palabra de Dios, en este caso. Del verso 1 al verso 4, que ahorita vamos a desglosarlo, él usa la figura del Señor como un pastor, de Dios como un pastor, que interesantemente, hermanos, David era pastor de ovejas antes de ser rey. ¿Se acuerdan de esto? La historia de David empieza cuando van a elegir rey para Israel, que va a ser el sucesor de Saúl. Y este rey, o que llega a convertirse en rey, es David. Pero David era un muchachito que lo que él hacía era cuidar las ovejas de su padre. Esa fue la vida de David, esa fue la niñez de David. Algunos pueden decir, yo viví mi niñez entre ganado a los que tuvieron finca. Pues David vivió su niñez, su adolescencia, entre ovejas. Eso era lo que él hacía, él pastoreaba ovejas, él cuidaba ovejas. Y ahora lo primero que él hace es poner la figura de Dios, del Dios que ahora David conoce, ahora él lo pone en la condición, él es mi pastor. Él es mi pastor. Si había alguien que podía entender cuál era la función de un pastor, era David. Era David. Si había alguien que podía entenderlo, era él. Porque toda su niñez y parte de su adolescencia, él fue pastor de ovejas. En el verso 1 encontramos de cómo David expresa, y él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué David expresa primeramente esa seguridad de que Jehová es su pastor? Hermanos, el pastor era el que se encargaba de proveer, oigan esto, todo lo que sus ovejas necesitaban. El pastor se encargaba de proveer todo lo que sus ovejas necesitaban, ya que las ovejas son incapaces de sustentarse a sí mismas. Hermanos, las ovejas son incapaces de sustentarse a sí mismas. La gente dice que usted pone una oveja en un lugar donde hay pasto y ella come ahí. Y si usted no la llama y la lleva a otro lugar para que ella coma pasto, la ovejilla se queda ahí y de ahí no se mueve. Que inclusive esa es la diferencia, según la palabra de Dios, de una oveja a una cabra. Y usted ha visto que la Biblia compara a las personas con ovejas y con cabras, y él les llama cabritos. Pero ¿cómo son los cabros? Yo no sé si alguien ha tenido cabras o han visto lo que es una cabra. Tienen que tenerla amarrada o encerrada, porque ella no se queda ahí quedita. Ella se come todo lo que se encuentra, hasta la ropa se come. Si alguien tiene ropa tendida, se la come. La cabra, hermanos, donde está amarrada, el palo donde está amarrada, el palo se lo come. Se come todo. Por eso, interesantemente, en las iglesias, cuando hay personas que andan de iglesia en iglesia y que no se sujetan a una iglesia, a un pastor, como demanda la palabra, lo primero que la gente dice, ese es una cabra. Una cabra. Interesantemente, el bramido de oveja y el bramido de cabra es muy parecido.
Pero no es lo mismo. David expresa: Jehová es mi pastor. Él se pone en una condición de oveja. Él es el que me va a proveer. Y por eso él dice: nada me faltará. Él sabía lo que él tenía que hacer con sus ovejas: proveerles de pastos, proveerles de agua, porque si no las ovejas perecen, mueren. Hermanos, de la misma forma, esa debe ser nuestra condición como cristianos delante de Cristo. Nosotros debemos de vernos realmente como ovejas que dependemos totalmente de nuestro Señor, que es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Esa debe ser nuestra confianza. Ahora, interesantemente, vea lo que enseña Mateo, capítulo 6, del 25 al 34. En Mateo 6, que es el Sermón del Monte, Jesús enseña algo acá, hermanos, que cuando ahora viendo esto, yo digo, ahí Él está poniéndose en la condición de un pastor sobre sus ovejas. Mateo capítulo 6, del 25 al 34, ¿lo tenemos? Dice así la palabra: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y ojo, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Más que un ave? Bueno, aunque hoy interesantemente parece que vale más un ave que una persona. ¿Sabían que en Estados Unidos hay un águila, un tipo de águila, que si usted la mata o le quita los huevos, usted va a la cárcel? Pero si usted mata a un niño, porque quieren ahí, promueven el aborto, no hay ningún problema. ¿Vale más los huevos del águila o el águila que un niño, que una persona? Y el Señor dice: ¿no valéis vosotros mucho más que un ave? Amén. Dice el verso 27: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, iglesia, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, o sea, aquellos que no tienen su confianza en Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe, oigan, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. David expresa: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Había una confianza total en David de que Dios era el que le iba a proveer, así como él era el que proveía a sus ovejas. ¿Cuántos me están entendiendo? Hermano, esa debe ser la misma confianza, y en Mateo 6 es lo que el Señor nos está diciendo. Porque nosotros como ovejas, hermanos, a veces como aquella oveja que queda ahí sin saber qué hacer, nosotros a veces no sabemos qué hacer. ¿Cuánto nos ha pasado eso y nos preguntamos: ¿qué hago? Casi decimos: oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
Hermanos, la condición nuestra es esa, es aprender a confiar en nuestro Dios. Que no es fácil, no, pero David en este salmo está expresando su total confianza. Él es mi pastor, nada me faltará. Wow. Es increíble esa confianza de David. En el verso 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Oigan, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Vemos cómo el pastor, que en este caso sería el Señor, lo que David está expresando, sustenta a sus ovejas con pastos verdes, agua fresca, ya que el pastor, oigan esto, era el responsable de llevar las ovejas a donde hubieran buenos pastos y buena agua. ¿Cuántos de nosotros vimos Heidi? ¿Ustedes se acuerdan todos los días en la mañana a Pedro llevando todas las cabras a dónde? A la montaña. Porque la montaña era donde habían buenos pastos y agua fresca para las cabras, en ese caso. Pero aquí igualmente los pastores tenían que hacer la misma función. Ellos eran los encargados de llevar aquellas ovejas y llevarlas a donde hubieran buenos pastos y buena agua para que las ovejas estuvieran bien alentadas, bien gordas, para que dieran buena lana, buena carne, en este caso. Claro, hoy lo han tomado muy al pie de la letra, ¿verdad? Y hoy buscan sacarle solamente la lana a las ovejas. Lamentablemente, pero eso es una realidad hoy en día. Entiéndase, lana, dinero, ¿verdad? Que es lo que buscan darle, o sacarle más bien hoy a la iglesia, cuando la palabra de Dios no nos enseña eso. Más bien es realmente, el pastor debe preocuparse es por darle buenos pastos y buena agua a las ovejas, que representaría, porque estos son metáforas, a la iglesia. Amén. Entonces cada uno de ustedes son ovejas. Eso enseña la palabra, esa es lo que da como metáfora en este caso. Pero interesantemente, hermanos, David estaba confiado y seguro de que en delicados pastos lo haría descansar, o sea, él estaría tranquilo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y eso enseña la palabra. Hermano, eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Es lo que Dios va a hacer con sus hijos. Vamos a ver Ezequiel capítulo 34. Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 34, verso 14. Ezequiel 34. En el verso 14 dice la palabra. Porque aquí viene hablando una profecía en contra de los pastores, de los malos pastores de Israel. Ese es el contexto de esta palabra. Pero a pesar de aquellos malos pastores de Israel, el Señor habla de que Él se va a convertir en el pastor de su pueblo. Dice Ezequiel 34, verso 14. Y en buenos pastos los apacentaré. Y en altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. ¿Quién está hablando ahí que va a apacentar, que va a darle buenos pastos a Israel? ¿No es el Señor? Hermanos, pues el mismo Señor que le da esta palabra a Israel, ahora nosotros que somos el pueblo de Dios, igualmente Dios se va a preocupar por darnos lo mejor a nosotros. ¿No dice la misma palabra que si nosotros siendo malos sabemos o queremos dar lo mejor a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial? Él nos va a pastorear. Él nos va a dar lo mejor a nosotros como iglesia, como hijos de Él, como ovejas de su prado. En Apocalipsis capítulo 7, verso 17, viene otra referencia en relación a esto
donde aquí viene hablando, antes lo leíamos al iniciar, en la visión que tiene Juan de aquella multitud que era su pueblo, los que él había sacado o salieron de la gran tribulación. Y ve lo que el Señor habla para este pueblo que somos nosotros también. Apocalipsis 7:17 dice así: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Ese Cordero es Cristo. Él los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, Dios es nuestro pastor. Podemos estar confiados delante de Él. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes, pero yo envidio la confianza que David tenía para con el Señor. Yo envidio esa confianza que él tenía para decir eso: Él es mi pastor, nada me faltará. Él es el que me va a llevar a donde hay buenos pastos, donde hay buena agua. El Señor lo va a hacer conmigo. Esa era la confianza que David tenía en el Señor. Ahora en el verso 3 y verso 4 del Salmo 23, dice así: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Oigan, hermanos, el pastor en las noches, él llegaba, y el pastor, si estaba en la montaña, él llegaba y cortaba ramas y hacía un tipo de cerco, por decirlo de esa forma. Él se encargaba de hacer un tipo de cerco, y el pastor se acostaba en la puerta. O buscaba un lugar en la montaña, un tipo de cueva, donde igualmente él metía sus ovejas para protegerlas. ¿Para protegerlas de qué? De los lobos. Para protegerlas de los animales que venían a querer comerse en las ovejas. Y ahora aquí David está expresando, hermanos, la seguridad que puede sentir una oveja al estar ahí su pastor. Oigan, la seguridad que podía sentir una oveja al estar su pastor. El pastor no llegaba y dejaba las ovejas ahí y se iba. No, él dormía a la par de ellas. Él se quedaba ahí para defenderlas. Él se quedaba ahí para protegerlas. Y por eso David lo expresa de esta forma: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese me infundirán aliento es: puedo estar confiado. Puedo estar seguro. Vemos cómo David compara la seguridad que podía sentir la oveja con su pastor, que la guiaba y la protegía con su cayado. Ahí habla del cayado, que era un palo que usaban para ahuyentar a los depredadores, y era símbolo también de autoridad. Eso era el cayado. Yo no sé si ustedes han visto donde ponen un hombre, inclusive creo que para el Salmo 23 ponen una figura del Señor con un palo en su mano, pero al final tiene como una curva. ¿Alguien lo ha visto? Tiene como una curva al final, no era un palo, digamos, que era cortado. Algunos eran cortados completamente, y eso eran los que usaban, por ejemplo, Moisés, pero ese palo era señal de autoridad. Por eso David dice: tu vara y tu cayado. La vara era solamente el palo, que era señal de autoridad. Y el cayado, que tenía la vuelta, era señal de protección, porque era lo que usaba el pastor para inclusive jalar las ovejas. Él con eso las jalaba, las atraía.
Hermano, eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos jala. Dios nos atrae hacia Él. Dios es el que nos guarda, hermano. Cuando usted, si realmente es hijo de Dios, de verdad ha nacido de nuevo, y usted quiere alejarse de la iglesia, quiere alejarse del Señor, hermano, Dios va a empezar a jalarlo. Créame, no soy yo el que lo voy a jalar. Porque si yo quisiera jalarlo, hermano, y si usted no es hijo de Dios y no ha nacido de nuevo, voy a perder mi tiempo, porque siempre se va a ir. Porque tal vez no es una oveja, tal vez es una cabra. Pero las ovejas sí, ellas cuando sentían de una vez mancitas, Él las recogía, Él las traía. Porque cuando Él hacía el cerco, aún con ramas, hermanos, las ovejas eran tan dóciles, o son tan dóciles, que ellas muy difícilmente buscaban a brincarse e irse para otro lado. Las ovejas son dóciles. Las ovejas, hermanos, son así, son dóciles. Por eso la Biblia habla de que hay lobos vestidos de piel de oveja. Pero no es una oveja, es un lobo. Y el lobo viene a matar. El lobo viene realmente a destruir, dijo Chuy por ahí. Si el lobo viene, al lobo, hermanos, hay que tirarle a matar. Al lobo no hay que andarle con paños tibios. Eso es como cuando usted tiene, yo no sé cuántos han tenido gallinas en su casa, y llega el zorro. ¿Qué hace usted, hermano? Usted llega y le dice como Dora: zorro, no te lo lleves. ¿Verdad que no? Hermano, usted saca el cuchillo, lo que tenga, y es darle al zorro, y hay que matar al zorro, porque se come las gallinas. Hermanos, pero igual, y la gallina lo que hace es pegar gritos, pero no puede hacer nada. Igual la oveja es dócil. La oveja por sí misma no se defiende. David está expresando, él ahora se pone y se compara en la condición de una oveja, que él podía estar confiado, él podía estar tranquilo, de que si venía el lobo, si venía un animal que quería traerle daño, él podía estar confiado. Vea cómo lo dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él confiaba en el Señor. Ahora David se pone en la condición de una oveja que podía confiar en su pastor, porque él empieza diciendo: Jehová es mi pastor. Ve lo que dice en el Salmo 3, del 3 al 6, que ya vimos este salmo, de cómo David realmente, hermanos, podía confiar en el Señor como una oveja que confiaba en su pastor. Salmo 3, del 3 al 6 dice así: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Recuerden que ya leímos ya estudiamos este salmo, y era que David estaba siendo perseguido por su hijo para matarlo. Y era tal la confianza de David en el Señor, que David podía dormir tranquilo, confiado en que Dios peleaba por él. Hermanos, ¿cuántos de nosotros cuando tenemos problemas le oramos al Señor para poder dormir tranquilos? Pero la gran pregunta es, ¿de verdad puede dormir tranquilo?
O se despierta en la noche y empieza a maquinar su mente a decir, ¿cómo hago? Tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro. Nos afanamos y nos preocupamos cuando deberíamos de estar descansando, confiando en nuestro Dios. Pero ¿a cuánto nos cuesta eso? ¿Cuántos de nosotros oramos, iglesia, al Señor para que Dios tome control de nuestra situación y no podemos dormir tranquilos? ¿A alguien le ha pasado? ¿Eso es falta de confianza en Dios? Hermanos, si todos hemos pasado por eso. Por eso este salmo es tan maravilloso de poder ver realmente la confianza que David podía tener en el Señor. Y es de envidiar y es de aprenderlo como cristianos. De que a la hora de orar realmente confiemos en que Dios es el que va a hacer y va a tomar control de mi situación. La oveja no se preocupaba por el otro día a ver si iba a haber pastos o iba a haber agua. Ella simplemente confiaba o estaba confiando en su pastor. Igualmente nosotros debemos de confiar en nuestro Dios. Luego de que David usa la metáfora o la figura de un pastor con una oveja, ahora viene la segunda parte, que es versos 5 y 6, donde David ahora cambia la figura, cambia la metáfora, y ahora la figura que él usa o la metáfora que él usa es la de un anfitrión. Oigan, un anfitrión. David, en este caso, le tocó ser también anfitrión como también huésped. Ahora, ¿qué es un anfitrión? Un anfitrión es aquel que cuando viene alguien de visita, lo va a recibir en su casa. Hermanos, y cuando alguien llega de visita, ojalá de paracaídas, como decimos nosotros, a la casa, usted no se preocupa inmediatamente de dónde lo va a poner a dormir y qué le va a dar de comer. Al punto, hermanos, no sé, pero hasta el punto tenía unas chuletas ahí guardadas. Pero como llegó este invitado, o no invitado, pero llegó, voy a darle, ¿qué le damos? Lo mejor. ¿No le damos lo mejor? ¿No buscamos darle lo mejor? Eso es normal. En aquel tiempo eso era, culturalmente era muy relevante. Era muy importante en aquel tiempo. Tal vez para este tiempo, tal vez eso ha pasado un poco. Pero para aquel tiempo tenía mucha importancia. Y ahora David refleja la figura de un anfitrión con un huésped. David fue cuidador de ovejas. Entonces la condición de ellos, pues me imagino que era una condición más humilde, donde ellos, me imagino, alguna vez tuvieron que ir a alguna casa y los atendieron de la mejor manera. Pero luego David llegó a ser rey. Y ahora como rey, él era el que tenía que recibir visitas, personas de otros lugares, y tenía que también, me imagino, darles lo mejor. Entonces ahora David usa esta figura de un anfitrión y dice así, versos 5 y 6, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Él termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque él estaba ahora tomando la figura del pastor y del anfitrión como diciendo, Dios me va a guiar y me va a dar siempre lo mejor. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, y la casa del Señor era como el lugar más seguro que había, el templo de Dios. Su presencia estaba ahí, en el templo de Dios. El anfitrión, hermanos, proveía para las necesidades del invitado, para hacerlo sentir como en casa,
con una buena cena. Cuando dice aderezas mesa, lo que está diciendo, para traducírselo, es prepara mesa. Le prepara una buena mesa, le prepara una buena cena. Aderezas mesa. Entonces, lo hacía sentir como en casa con una buena cena. Le lavaban los pies al invitado. Gracias a Dios hoy no hay que hacerlo, ¿verdad? Hermanos, porque en aquel tiempo, ¿saben por qué le lavaban los pies al invitado? Generalmente, ¿sabe quién lo hacía? El esclavo lo hacía. Tenían que lavarle los pies porque en aquel tiempo no habían zapatos como hoy. Ellos usaban, eran unas sandalias de cuero, de un tipo de cuero. Hermanos, y era polvo, sudor. Nada más imagínense cómo olía, hermano, como dicen muchos, a pura chancleta. Así olía. Y ahora llegaba el invitado y a él le lavaban los pies, pero no solo le lavaban los pies, sino que también le ungían su cabeza con un aceite especial aromático. A ellos lo ungían, era un aceite especial, aromático, y al punto aún de defenderlo de sus enemigos, porque ahora era el invitado y tenían que darle toda la protección como invitado. A mí me hizo gracia porque cuando dice ahí la palabra, ungen mi cabeza con aceite, yo no sé si alguien ha visto eso, en Facebook empezaron a postearlo, y hay gente que lo cree, y dicen que era que las ovejas llegaban y se metían en, ¿cómo era? Ellos se enredaban en la maleza, y cuando ellos se enredaban en la maleza llegaban moscas y se le pegaban y no sé qué. Yo no sé si alguien ha leído eso. Y entonces dice que ¿cómo se llama? El pastor llegaba y le echaba aceite para que la oveja no se pegara, pudiera sacar la cabeza donde estaba enredada, y las moscas que tenía no se le enredaran en el pelaje. Hermano, eso es mentira, eso no es cierto. Eso alguien lo invitó, es más, porque aquí ya ya David cambió la imagen de pastor y oveja a la imagen de un anfitrión con un huésped. Entonces, cuando está hablando de unge en mi cabeza, no está hablando ya de oveja pastor. Está hablando ahora de un anfitrión con un huésped que era muy normal, hermanos, ungirle la cabeza con un aceite especial, aromático, cuando llegaba un huésped. Ahora, vamos a ir a Lucas capítulo 7 del 44 al 46. Porque en Lucas capítulo 7 del 44 al 46 vemos el ejemplo de una mujer, que esta mujer hace exactamente lo que se hacía con un invitado, que aparentemente el Señor le dice a uno de los fariseos, creo que era, ahorita lo leemos, y le dice, ve a esta mujer, ella entendió quién llegó a su casa, mientras que usted no lo ha entendido. Lucas capítulo 7 del 44 al 46. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice Lucas 7. Ahí el título es Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Verso 44 dice así. Y vuelto a la mujer, oigan esto, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Wow. Y ahí, bueno, el verso 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a que se le perdona poco,
poco ama. ¿Conocen la historia de esta mujer que llega y derrama un perfume muy caro, de mucho valor para ungir al Señor? ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando el Señor está ahí, está comiendo, está como invitado en la casa de aquel fariseo, pero aquel fariseo no hizo nada. Mientras que esta mujer, cuando se dio cuenta que ahí estaba el Señor Jesucristo, ella llega y llora a los pies del Maestro, a los pies de Cristo, y con sus cabellos empieza a lavar sus pies. Y ella derrama aquel perfume. Y aquí el Señor le dice a este fariseo: usted no lo hizo. Usted no entendía o no me ve como un invitado de verdad. Pero esta mujer sí. Ella sabía o ella sabe quién soy yo. Y por eso sus pecados le son perdonados. Pero el otro no sabía quién era aquel invitado que estaba ahí. Entonces eso es interesante. Ahora, cuando la Biblia habla, hermanos, no solamente del invitado que le ungían, le lavaban los pies, también lo protegía. Oigan, lo protegía, lo cuidaba. Encontramos una escena de esto en Génesis 18, del 1 al 8. Génesis capítulo 18, primer libro de la Biblia, del 1 al 8. ¿Se acuerdan la historia de Sodoma y Gomorra? Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan que van unos ángeles para destruir Sodoma y Gomorra? Y estos ángeles tenían aspecto de hombres, de varones en Sodoma y Gomorra. Dice la palabra, Génesis 18 del 1 al 8. Después apareció a Jehová. Espere para ver, yo creo que estoy perdido. Perdón, es Génesis 19. Se me corrió ahí Es Génesis 19, del 1 al 8. Dice: llegaron pues dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viendo los dos, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Aderezas mesa, le puso comida. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma y todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y ya hemos enseñado eso, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. O sea, él sale, cierra la puerta, él queda fuera de la casa. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Ven a Lot defendiendo a aquellos dos hombres? Eran invitados de él a su casa. Él no solamente lavó los pies de ellos, les dio de comer, sino que también los iba a defender. Verso 8. Y he aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada. Oigan, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. A la sombra de mi tejado ellos están bajo mi techo. Por favor, no le hagan nada. Les doy a mis hijas, pero a ellos no. Son mis invitados. Wow. ¿Quiénes haríamos eso? Yo creo que no, ¿verdad?
Preferir darle a las hijas a aquellos hombres que querían traerle daño a sus invitados, que querían tener relaciones con ellos. Y Lot le dice, yo tengo 2 hijas, hagan con ellas lo que quieran. Ellas no han tenido varón todavía, dijo Lot. Alguien por ahí decía, en Sodoma y Gomorra muy difícil que no tuvieran varón. Sin embargo, podría ser cierto porque la mayoría eran homosexuales. Ellos estaban buscando hombres, no mujeres. A tal punto que dijeron, no queremos tus hijas, queremos a ellos, a los hombres. Queremos tener relaciones con ellos, no con mujeres. Esa era la depravación de Sodoma y Gomorra. Pero lo que estamos viendo aquí es, hermanos, cómo el anfitrión iba a defender a su invitado. Pues David, de la misma forma, ahora cuando él usa el Salmo 23, él expresa esto, donde él dice, aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores o de mis enemigos. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando él dice mi copa está rebosando es, estoy satisfecho. Estoy confiado, estoy tranquilo, estoy satisfecho. Yo sé que Él es mi pastor, yo sé que Él es mi anfitrión y yo puedo estar confiado, tranquilo, seguro ante el amparo de mi Dios. Guau. Y doble guau, iglesia. Así como David expresa esta confianza en el Señor, de igual modo debe ser hoy en día nuestra confianza en el Señor. Así debería ser nuestra confianza en Cristo, iglesia. Debemos de ver a Jesús, de ver al Señor Jesucristo como el pastor, oigan esto, como el pastor que nos ofrece protección y que siempre va a estar con nosotros. Vuelvo a decir esto. Debemos de ver al Señor Jesús como nuestro pastor, el que nos ofrece protección y siempre va a estar con nosotros. Dice la palabra, porque la figura del Señor Jesucristo es la figura de un pastor. Dice la palabra en Hebreos capítulo 13, verso 20. Hebreos capítulo 13, verso 20. Nuevo Testamento, el libro de Hebreos. Capítulo 13, verso 20 dice la palabra, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, oigan esto, iglesia, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, el gran pastor de las ovejas. Hermanos, el gran pastor nuestro se llama Jesucristo. Hermanos, yo sé que nosotros los hombres nos dan, en el caso de mi persona, nos da un título de pastor. Pero créame, hermano, se lo digo de todo mi corazón, yo no soy su verdadero pastor. Su verdadero pastor es y debe ser el Señor Jesucristo. No un hombre, porque los hombres fallan, porque los hombres somos pecadores. Por eso la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hermanos, si hoy para muestra un botón de cuántos pastores hoy en día, hablándolo ya de pastores, de hombres, lo que les interesa de las ovejas es solamente su lana, su dinero. O al punto que he escuchado de pastores, hermanos, que han dejado a hermanos, a ovejas en la calle, le han quitado cosas. Le han quitado cosas. De pastores, hermanos, de una forma increíble que le han dicho a las ovejas, a los hermanos, Dios me reveló que debería tener relaciones con su esposa o con su hija, y ellos terminan cediendo. He oído casos de pastores donde dice, Dios me reveló que tenía que darme su carro, darme un lote, una finca.
y terminan cediendo. ¿Cuántos hemos escuchado esas historias? Hermanos, el verdadero pastor nuestro de la iglesia es el Señor Jesucristo. Él es el gran pastor, no el hombre. Cristo es el gran pastor y así lo enseña en San Juan, capítulo 10, versos 11 al 14 y 27 y 28. San Juan, capítulo 10, hermano, porque aquí usted debe aprender algo hoy. El gran pastor suyo, hermano, debe ser el Señor Jesucristo, porque yo como hombre, aunque yo le amo y quiero lo mejor para usted, yo puedo fallarle. Yo puedo fallarle. Yo soy un hombre como ustedes, que necesito el gran pastor que es el Señor Jesucristo. Pero yo puedo fallarles. Soy hombre. Dice la palabra en San Juan capítulo 10, versos del 11 al 14, dice así: yo soy el buen pastor. Está hablando Cristo. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, Él dio la vida por usted y por mí, el Señor Jesucristo. Hermano, yo lo puedo amar mucho a usted, pero ¿quién sabe para que yo dé mi vida por usted? ¿Quién sabe? De un 100% hay un 99.99% de que no. De que no lo haga. Pero el gran pastor, el Señor Jesucristo, Él dio su vida por sus ovejas, por los suyos, por aquellos que íbamos a creer en Él. Dice: mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Hermano, esa es la realidad. El asalariado no es el dueño de las ovejas. Ahora, cuando usa la palabra del asalariado, es cuando ellos no tenían familia, como en el caso de David, que era su papá el dueño. Entonces él mandaba a sus hijos a cuidar, o David como hijo a cuidar las ovejas. Y por eso David dice: cuando venía el lobo, cuando venía el león, yo me peleaba y Dios estaba conmigo. ¿Se acuerdan cuando va a pelear con Goliat? Dios estaba conmigo. Yo defendía a mis ovejas. Pero el asalariado no. El asalariado era aquel que le pagaban, pero cuando él veía y decía: son 3, 4, no, mejor que se coman la oveja, pero yo voy jalado. Hermano, nosotros somos asalariados. Yo no soy el dueño de su alma, de su vida. Yo no soy el dueño de ustedes. Aunque hoy hay pastores que parecen enseñarle a la iglesia como que ellos gobiernan la vida de las ovejas. Pastores donde, por ejemplo, he escuchado que dicen: si usted habla mal del pastor, usted se maldice. Pastores que, oiga, controlan a las ovejas. Yo he escuchado de pastores que le dan o no le dan permiso a alguien para hacer algo. Yo no sé si han escuchado eso. Como que si está bien, si una oveja o un hermano en la iglesia: pastor, voy de viaje para que usted sepa y ojalá para que ore por nosotros. ¡Qué bendición! Pero no significa de que el pastor gobierna la vida de las ovejas para decirle: no, usted no va. Y yo he escuchado esas cosas. No, usted no va. Y si se va, se maldice. Y la oveja toda atemorizada, mejor no va porque le cae una maldición. Hermanos, nuestro gran pastor es el Señor Jesucristo. El asalariado, dice la palabra, que no son las ovejas, ve venir el lobo y huye. 14. Yo soy el buen pastor, y esto es maravilloso, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hermanos, no solamente el Señor conoce a sus ovejas, sino que también sus ovejas conocen quién es su pastor. La voz de su pastor, la voz de Dios.
Hermanos, si hay algo que nosotros debemos de conocer y preocuparnos es por oír la voz de Dios, que Dios nos hable. Y eso es a través de su palabra. Dios debe hablar al corazón nuestro como ovejas y enseñarnos cuál es su voluntad, cuál es su deseo. Y nosotros como ovejas dóciles vamos a seguir la voz de nuestro pastor, de lo que Dios nos demanda, de lo que Dios nos pide, lo que Dios nos enseña para honrarle a Él y estar seguros, confiados en Él. Así como David tenía esa seguridad. Ahí mismo en el San Juan 10, versos 27 y 28 dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, hermanos, vida eterna. ¿Qué nos da el Señor? Vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, nosotros, si somos hijos de Dios, ovejas de su prado, estamos en las manos del gran pastor, y es el lugar más seguro que puede haber, su mano. Y nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Nada. Hermanos, no hay lugar más seguro que estar en la presencia de Dios. Y cuando digo la presencia de Dios, es realmente ser hijo de Dios y que Él sea nuestro Padre. Segundo, ya para ir terminando, debemos de ver al Señor, oigan esto, como ese anfitrión que pone todo cuanto posee a nuestro favor para querer estar bajo su amparo y protección. Vuelvo a leerlo. Debemos ver al Señor como ese anfitrión que pone todo cuanto posee a nuestro favor para querer estar bajo su amparo y protección. Romanos capítulo 8, 31 al 32. Romanos capítulo 8, 31 al 32. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice Romanos capítulo 8, versos 31 y 32, dice así. Recuerden, Él es nuestro anfitrión, nosotros somos su huésped y estamos bajo el amparo y protección de nuestro Dios. Dice así: ¿qué pues diremos a esto, iglesia? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oigan, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? También con Él todas las cosas. ¿Se acuerdan a Lot defendiendo a aquellos dos hombres diciendo: tengan a mis hijas? Creo sin temor a equivocarme de que Dios igualmente, hermanos, estando bajo su amparo, Él dice: ahí está mi hijo, sacrifíquelo, mátelo, que muera por causa nuestra, para salvarnos a nosotros, para estar bajo su amparo y protección, siendo sus hijos. Y con eso termino. Salmo 91, 1 y 2. Salmo 91, 1 y 2. Vuelvo a leer esto antes de leer el Salmo 91. Debemos ver al Señor como el pastor que nos ofrece protección, que siempre va a estar con nosotros. Debemos ver al Señor como ese anfitrión que pone todo cuanto posee a nuestro favor para querer estar bajo su amparo y protección.
Salmo 91, 1 y 2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, mi Dios en quien confiaré. Y no es una pregunta, es una afirmación. Mi Dios en quien confiaré. Como ovejas, como huéspedes, debemos estar confiados en el Señor. Yo sé que a veces no es fácil. Yo sé que a veces tenemos preocupaciones y afanes que no nos dejan dormir. Pero debemos de, hermanos, al igual que David, orar y confiar en que realmente Él es mi pastor. Nada me faltará. De que Él pone mesa delante de mí. Él me guarda. Él me protege. Él unge mi cabeza con aceite. Él lava mis pies. Él me llevará a buenos pastos. Él me dará el agua de vida. Él lo va a hacer. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Señor. Primeramente, Dios, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces flaqueamos en nuestra fe y nos olvidamos de confiar en ti. No tenemos esa confianza que David nos muestra en este salmo, cuando deberíamos de aprender a estar confiados en ti. Como dije antes, Señor, eso debe producir envidia en nosotros. Envidia de ver cómo David realmente te conocía y confiaba en ti en momentos difíciles. Y poder verte como nuestro gran pastor, que tienes, Señor, tu vara y tu cayado, señal de autoridad, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Ese cayado, Señor, que nos da protección y seguridad, porque cuando venga el enemigo, Señor, cuando venga la mentira, el engaño, poder confiar en ti, en que tú peleas por nosotros, en que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, dice tu palabra, que tú eres el Dios de los escuadrones de Israel, dijo David. Tú eres el que nos defiendes. Estamos en tus manos, Señor. Estamos en tus manos, y tu palabra dice que los que estamos en tus manos, nada nos arrebatará de ellas. Padre, gracias por eso. Y ayúdanos, ayuda nuestra fe, ayúdanos a confiar más en ti, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.